Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar del pequeño teorema de Fermat. Listo, entonces el pequeño teorema de Fermat es un resultado fundamental para calcular las potencias módulo n cuando n es un número primo. Entonces, pues ahorita lo vamos a ver y de hecho pues juega un rol súper importante cuando estudiemos el RSA, que es un algoritmo de encriptación. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir sobre el pequeño teorema de Fermat? Eh, Tal vez ya lo habíamos dicho, el pequeño teorema de Fermat lo propone Pierre Fermat, quien le mandó la prueba a Leonhard Euler. Y pues básicamente pues lo que establece es cómo calcular las potencias. Un resultado que nos permite calcular potencias. ¿Listo? Entonces, pues arranquemos con algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros calculemos 1 a la 4 módulo 5. Calculemos 2 a la 4 módulo 5. Entonces 1 a la 4 sería 1 por 1 por 1 por 1. 1 módulo 5 da 1. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 módulo 5. 1 módulo 5 es igual a 1 y es igual a 1. Muy bien. Si calculamos, por ejemplo, 3 a la 4 módulo 5, esto nos daría 3 a la 4 sería 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, por 3, 81. 81 módulo 5 nos daría 1. Por ejemplo, si hiciéramos 4 a la 4 módulo 5, nos daría 4 a la 4, que sería 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 260. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 64 por 4, 216, ¿no? 64 por 4, 256, perdón. Entonces, hay un patrón que nosotros empezamos a observar, ¿no? 156 módulo 5 es igual a 1. Y es un patrón que puede ser interesante. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que 1 a la 4 es congruente con 2 a la 4 y eso es congruente con 3 a la 4 y eso es congruente con 4 a la 4 módulo 5. Entonces, supongamos ahora que tenemos un entero que no es múltiplo de 5. Entonces, supongamos que tenemos un entero n, que tenemos un entero a, perdón, que no es múltiplo de 5. Que no es múltiplo de 5. Entonces, nosotros sabemos que si no es múltiplo de 5, entonces ese entero debe ser congruente o bien con 1 cuando le hagamos el módulo 5, o debe ser congruente. ¿Por qué? Porque el residuo tiene que estar entre 1 y 5. El residuo de dividir a entre 5 tiene que estar de hecho tiene que estar entre 0 y 4. Entonces, o puede ser congruente con 1, o puede ser congruente con 2, o puede ser congruente con 3, ¿cierto? O puede ser congruente con 4. Ok. ¿Por qué? Porque pues básicamente lo que tenemos acá es un entero y el entero cuando lo dividimos entre 5 tiene o bien el residuo de 1 o un residuo de 1
o en un residuo de 2, o de 3, o de 4. Y pues como no es múltiplo, no estamos considerando el caso donde el residuo es 0. De esta forma, la regla de la potencia para las congruencias, junto con este resultado que acabamos de describir acá, nos dice que, ok, escribamos acá, de esta forma, la regla de las potencias, para las congruencias junto con esta resultadito que tenemos acá para 5, junto con el resultado anterior, sugiere que si A no es múltiplo de 5 y lo elevamos a la 4, entonces eso va a ser congruente con 1 módulo 5. Entonces, que de hecho pues básicamente lo acabamos de verificar acá, ¿no? Si A no es múltiplo de 5 y lo elevemos a la 4 y le sacamos el módulo 5, siempre nos va a dar que eso es congruente con 1 módulo 5. Esto que acabamos de hacer, pues simplemente es un caso especial de lo que conocemos como el pequeño teorema de Fermat. Entonces, el pequeño teorema de Fermat. El pequeño teorema de Fermat. Entonces ya lo vamos a formular. Entonces, sea P un número primo y sea A un entero que no es múltiplo, un segundo, un entero que no es múltiplo de P, que no es múltiplo de P. Entonces, se tiene que A la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. ¿Listo? Entonces, ok, A a la P menos 1 es congruente con, miremos acá. ¿Qué teníamos antes? Teníamos que P es este de acá, que es un número primo, y elevamos a un entero que no es múltiplo, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, de 5, y esto siempre va a ser congruente con 1. Y eso es lo que dice el pequeño teorema de Fermat. ¿Listo? Entonces, dado que, pues, lo primero que tenemos que observar es que es un teorema muy bonito. Nos pone aquí un primo y nos dice que A elevado a ese primo menos 1 siempre va a dar 1. Muy bien. Entonces, dado que 5 es un número primo, segundo, dado que 5 es un número primo, el pequeño teorema de Fermat nos dice que todos los residuos de esto que acabamos de hacer acá van a ser 1. Entonces, el pequeño teorema de Fermat nos dice inmediatamente que todos los residuos van a ser 1. Que todos los residuos de lo que ya habíamos hecho antes van a ser 1.
También, por ejemplo, nos dice que si escogemos el 13, un P primo, entonces también nos dice que si escogemos, por ejemplo, P igual a 13 y hacemos 6 a la 12, eso va a ser congruente con 1 módulo 13. De hecho, si hacemos menos, no solo funciona para esto, sino funciona también para los negativos, menos 15 a la 12, eso va a ser congruente con 1 módulo 13. Listo, entonces cuando aplicamos el teorema de Fermat debemos recordar que este numerito de acá no tiene que ser múltiplo de P. Listo, entonces cuando se aplica el pequeño teorema de Fermat, hay que recordar que el A no debe ser un múltiplo de P. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque si A es un múltiplo de P, entonces si A es un múltiplo de P, entonces A debe ser congruente con 0 módulo P. Entonces A a la P menos 1 sería congruente con, pues ese le va a dar, o sea, recuerden que en la regla de la potencia, este sería A a la P y este sería A a la P, estas dos cosas serían congruentes, pues esto sería 0 módulo P. Y pues el pequeño teorema de Fermat ya no aplicaría. ¿Listo? Entonces, en algunos textos podemos encontrar el pequeño teorema de Fermat enunciado de otra manera. Entonces, en algunos casos, el pequeño teorema de Fermat se puede encontrar enunciado de otra manera. Enunciado, por ejemplo, de esta forma. A a la P es congruente con A módulo P. ¿Listo? Entonces, pues es simplemente una forma equivalente. ¿Cómo obtenemos esta desde la anterior? La formulación que teníamos A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Y aquí lo multiplicamos por A a este lado y por A a este lado. Y pues nos da esta relación de acá, que es básicamente lo mismo. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es la ventaja de tener esta forma de acá? Que pues en este caso ya no importa, perdón, esta forma de acá. La ventaja de tener la forma 1 es que ya no se necesita que A sea múltiplo de P, no sea múltiplo de P. Listo. Muy bien. ¿Por qué? Porque en esta forma que tenemos acá, A a la P es congruente con A módulo P. Si A es congruente con 0, es decir, es múltiplo de P, pues igual esta forma de acá sigue cumpliéndose. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos a dejar enunciado el teorema y después vamos a volver sobre el teorema y vamos a verificar por qué funciona.
Sin embargo, vamos a ver cómo se puede utilizar. ¿Listo? Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo se puede utilizar. Por ejemplo, encuentre los residuos de 4 a la 20 módulo 7. Bueno, entonces yo sé que por el pequeño teorema de Fermat, entonces yo sé que 4, por ejemplo, a la 6 es congruente con 1 módulo 7. ¿Listo? Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, 4 a la 6 a la 2. Eso sería congruente con 4 a la 12. Yo sé que esto sería congruente con 1 al cuadrado, que es congruente con 1 módulo 7. Yo quiero escribir acá, el mismo truco lo puedo hacer para obtener 4 a la 18. 4 a la 18 sería 4 a la 6 al cubo, que sería congruente con 1 al cubo, que sería 1 módulo 7. ¿Listo? Y atentos acá, yo puedo escribir, por ejemplo, este 20 de acá. La gracia es, quiero calcular los residuos y de pronto el problema para calcular los residuos es este 20 de acá. Entonces lo que puedo hacer es decir, bueno, 20 es igual a 3 por 6 más 2. ¿Listo? Pero ¿qué es 6 por 3? Esto es como 18, pero yo escribí 4 a la 18. Y como escribí 4 a la 18, yo sé que eso es 1 a la 3, sería congruente con 1 a la 3. Y 4 a la 20, atentos acá, escribo esto así. Yo quiero 4 a la 20, ¿cierto? Entonces escribo 4 a la 20, que sería como 4 por 6, perdón, por 3 por 6, por 4 a la 2. Esto ya sé que es 1, por lo que acabo de hacer acá. Esta parte de acá es 1. Y esto de acá sería 4 a la 2. ¿4 a la 2 qué es? 16. Cuando le calculo el módulo 7, el residuo sería... el módulo 7, el residuo sería 2. Entonces el residuo mínimo sería 2. Muy bien, entonces, ¿cómo utilizamos el pequeño teorema de Fermat acá? Pues el pequeño teorema de Fermat nos sirvió para poder simplificar esta expresión en términos de potencias, de las potencias de 6. ¿Listo? Entonces, muy bien, veamos dos cosas interesantes sobre el pequeño teorema de Fermat. Entonces, por ejemplo, el pequeño teorema de Fermat nos dice que si n es un número primo, entonces en su forma general a a la n sería congruente con a módulo n. Listo, para cualquier entero a. Para a un entero. ¿Qué pasa si n no es primo? Por ejemplo, escojamos n igual a 4 y un a igual a 2. Entonces, ¿será que 2 a la 4 es congruente con 2 módulo 4? 2 a la 4, 2 por 2, 4, 2 por 2, 8, por 2, 16. 16 módulo 4 sería igual a 0. Y 2 módulo 4 sería igual a 2. Entonces, en este caso, si se hace esta escogencia, esa relación no se tiene. No obstante, existen algunos enteros positivos que no son primos
que no son primos, pero que aún tienen esta propiedad, pero que aún cumplen con la propiedad que acabamos de enunciar, que es A a la P es congruente con A módulo P. Bueno, o A a la N, mejor la notación que teníamos acá, es congruente con A módulo N. Y estos enteros positivos reciben el nombre de números de Carmichael. Entonces, estos números reciben el nombre de números de Carmichael. Mejor. Ok, entonces el más bajito de estos números es 561. El más pequeño de estos números es 561. Y los siguientes números de Carmichael serían el 1105 y el 1729. Y este número pues recibe el nombre de Hardy Ramanujan, que me imagino que han escuchado hablar de Ramanujan. Este de acá es el número de Hardy Ramanujan. ¿Listo? Y de hecho, esos números son muy, muy interesantes, porque en particular 1729 se puede escribir como 1 a la 3 más 12 a la 3 y 9 a la 3 más 10 a la 3 como potencias cúbicas, ¿no? Ok, muy bien, entonces simplemente es estos de hecho no son números primos, mire, este no es un número primo, sin embargo cumple con esta propiedad de acá y es pues interesante. Ok, muy bien. Entonces, dejamos por ahí con el teorema el pequeño teorema de Fermat. Todavía no lo hemos probado, pero pues más adelante vamos a volver sobre la prueba. ¿Para qué nos sirve? Para simplificar cálculos de potencias o de cálculos de residuos de números enteros, en aritmética modular. Gracias.